Ya se encuentra nuestro primer invitado con nosotros. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Juan Carlos Solines, experto en telecomunicaciones. Abogado, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia desde el Amazonas. Un informe de la Contraloría recomienda la anulación del concurso público para la adjudicación de más de 1.400 frecuencias a los medios de comunicación y lo hace por haber detectado irregularidades que violentan la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica para los participantes. ¿Qué opinión le merece esta resolución de la Contraloría, abogado? Bueno, en primer lugar, yo creo que es un triunfo para el pueblo ecuatoriano. Recordemos que las frecuencias del espectro radioeléctrico son un recurso natural. Veníamos haciendo denuncias desde el inicio del concurso y este informe de Contraloría de alguna forma ratifica todas esas denuncias que en su momento se hicieron y pues salvaguarda los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano, que es pues a quien le interesa que este recurso natural sea bien administrado. Ahora, efectivamente hubo voces que desde el inicio hablaron de que era un concurso viciado y quisiera leer textualmente de lo que se establece dentro de este informe, algunas precisiones: irregularidades en asignación de puntajes, recalificación y descalificación de algunos postulantes, el instructivo para evaluación de proyectos se emitió con posterioridad a las bases de este concurso y sin conocimiento de los postulantes, hubo concentración de frecuencias en 3 grupos, sin mencionar cuáles son esos 3 grupos. Varios medios efectuaron cambios en la estructura gerencial y accionaria sin comunicar, por ejemplo, al Arcotel. Son algunos de los puntos que se señala. Una vez identificados estos puntos, para usted lo que se ha mencionado son irregularidades o delitos a través de ilegalidades cometidas. Bueno, los hallazgos de la Contraloría son de varios tipos. En primer lugar, se han cometido ilegalidades, es decir, se han tomado decisiones sin sustento legal para asignación de puntos, para favorecer a ciertos grupos. De hecho, el informe de la Contraloría determina que estas aplicaciones ilegales han sido beneficiadas o se han beneficiado a algunos grupos específicos, que habrá que determinar los cuáles son. Y por otro lado también hay una acción, digamos, o una intencionalidad del sector privado, es decir, de quienes postularon por las frecuencias, para engañar al Estado ecuatoriano. La ley impone ciertas limitaciones en el caso de las frecuencias y se estructuró, digamos, varias empresas relacionadas tratando de engañar o de ocultar a la autoridad para tratar de acceder a muchas frecuencias. Es decir, una vez que ya se tiene este informe final, habrá que determinar qué tipo de infracciones eventualmente se cometieron, de carácter administrativo, de carácter civil y de carácter penal. Las figuras podrían ser varias, podría haber colusión, podría haber testaferrismo, podría haber organización para delinquir, es decir, tendrá que revisarse y hay que esperar los IRPs, o sea, los indicios de responsabilidad penal que determine la Contraloría, para que la Fiscalía, digamos, determine qué tipo de infracciones se pudieron haber cometido. ¿Qué tipo de infracciones? Y estaríamos hablando, por lo que usted ha mencionado, serían delitos y además, ¿quiénes incurrieron también en estos delitos, no? Tratar de establecer y señalarlos. Exactamente. Se han cometido acciones, omisiones por parte del sector público, por parte del sector privado, y habrá que determinar responsables con nombres y apellidos. Por otro lado, es importante también que la ciudadanía conozca que todo lo que se nos dijo alrededor de este concurso, que supuestamente era para democratizar frecuencias, para democratizar los medios de comunicación, fue falso. Es decir, las evidencias demuestran que la intencionalidad fue conducir de manera sesgada, de manera manipulada este concurso para favorecer a ciertos grupos y a ciertas personas y ampliar, eso fue lo que intentaron, ampliar esta conglomerado de medios afines al régimen de propaganda que nos gobernó los últimos 10 años. Ahora, este proceso de auditoría se efectuó pues para determinar precisamente la legalidad, veracidad de los procesos de adjudicación y de la disposición del uso de frecuencias a 35 medios de comunicación. Estos medios han dicho que, bueno, que fue legal la adjudicación para ellos, el Arcotel también ha sostenido que fue legal este proceso, pero ¿cómo puede ser legal cuando la Constitución prohíbe la concentración? Entonces hay un desfase ahí, ¿no? Evidentemente, y creo que es contundente el hallazgo de la Contraloría. Es decir, no creo que hay cómo discutir. Se demuestra claramente cómo se formaron compañías que tenían inclusive las mismas firmas autorizadas para los bancos. Es decir, se determinan 3 grupos específicos, el uno vinculado al asambleísta Yunda, el otro vinculado a un empresario mexicano, Ángel González, y el otro vinculado a un radiodifusor manabita, Lenin Andrade. Se los vincula y se establecen las compañías, es decir, cuál fue el modus operandi. Se evidencia que no solicitaron la autorización para la transferencia de acciones, porque claro, muchos hábilmente trataron de desembarazarse de esas compañías y parecer como que no son parte de ellas. Entonces yo creo que todos estos hallazgos va a la Contraloría sacándolos a la luz y ahora, pues como digo e insisto,
tendrá que determinarse qué tipo de infracciones se cometieron a través de estos actos, ¿no? Ahora, abogado, pero con la anulación de este concurso todo volvería a su estado anterior. Y ahí la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que sí renovaron sus frecuencias, que lo hicieron de manera lícita? ¿Qué hacer con ellos también? Porque todo volvería a un estado de incertidumbre también para ellos. Eso es muy importante, Liz, porque evidentemente, si bien el informe de la Contraloría dice que se han cometido irregularidades y que habrá que determinar quiénes se beneficiaron de esas irregularidades, también deben existir muchos casos. Recordemos que se concesionaron alrededor de 270 frecuencias en este concurso inicialmente. Debe haber entre esas 270 algunas empresas que actuaron de buena fe, que cumplieron con la norma, que presentaron documentos veraces. Entonces yo creo que el desafío ahora para las instituciones involucradas en la administración del espectro radioeléctrico, en este caso particular de radio y televisión, la Arcotel y el Cordicom, tendrán que revisar algún mecanismo de transición que de alguna forma garantice a esas personas que actuaron de buena fe y que se beneficiaron de un concurso que hoy se lo declara nulo. Traten pues de alguna forma ayudarles para que ellos mantengan su frecuencia o puedan postular nuevamente reconociéndoles las acciones que ya hicieron dentro del concurso que ha sido declarado nulo, ¿no? ¿Y qué debería pasar o qué acción concreta debería tomarse para evitar que aquellos que cometieron estas irregularidades puedan postularse dentro de un nuevo proceso, un nuevo concurso, que es lo que debe pasar, ¿no? Debe abrirse nuevamente para la adjudicación de estas más de 1.400 frecuencias. Las recomendaciones y conclusiones de la Contraloría tienen un carácter vinculante para las instituciones públicas. Es decir, que tanto la Arcotel como el Cordicom tienen que coger el informe de Contraloría y revisar una a una y ajustarse a esas observaciones y a esas conclusiones a las que llega la Contraloría. Por tanto, cuando se convoque, sea un nuevo concurso o algún procedimiento para distribuir las frecuencias de radio y televisión, tendrán que corregirse todos esos problemas. Y en ese sentido, pues tendrá que verse también qué medidas se toman con los postulantes que participaron ya en el concurso y que fueron asignados, inclusive se firmaron contratos para obtener la frecuencia. En ese sentido, pues tendrán que corregir y determinar quiénes se beneficiaron y tratar de dar alguna solución a quienes actuaron de buena fe. Pero antes de llegar a eso, abogado, ¿debería la Contraloría también ya haber identificado lo que usted mencionaba al inicio, este tipo de delitos que se han cometido, administrativos, los que tienen delito de carácter penal, para así de una vez también blindarse y evitar efectivamente que quienes estuvieron dentro, quienes cometieron estas irregularidades, no puedan participar en un nuevo concurso? Efectivamente, y debemos hacer un recuerdo histórico aquí, Liz, porque la Constitución del 2008 ordenó que se forme una comisión de auditoría de frecuencias de radio y televisión, cuyo informe fue entregado en el 2009 al gobierno de Correa. Y lo que hicieron con ese informe, que determinaba varias irregularidades y el modus operandi que se utilizaba para acceder a frecuencias de radio y televisión, fue archivado y no se hizo absolutamente nada. Como tantos otros casos que hoy día se están destapando, el fiscal guardó silencio cómplice, no se hizo absolutamente nada, y ahora, con este nuevo informe de Contraloría, se ratifican nuevas formas de irregularidades. Es decir, se produce, como quien dice, una nueva feria de frecuencias, pero en este siglo XXI, bajo el último régimen. Y entonces, más allá del informe de Contraloría que nos ocupa el día de hoy, habrá también que ver qué se hizo en estos últimos 8 años, 7 años, desde que se entregó el informe de 2009, para acceder a frecuencias. Porque recordemos que, por ejemplo, estos grupos que han sido determinados en la Contraloría, que pretendieron engañar al Estado ecuatoriano, ya vienen operando en el país y tienen varios medios de comunicación y tienen varias frecuencias. Habrá que también hacer un informe y un estudio de cómo se obtuvieron esas frecuencias en donde ahora se está operando. Entonces yo creo que son, digamos, 3 frentes en los que hay que intervenir. Aquel informe de Contraloría, informe de auditoría de frecuencias del 2009, que no se hizo nada. Lo que se hizo con las frecuencias en el gobierno de Correa. Y este último informe que se refiere al concurso de frecuencias inédito en el país, por cierto, de 1.472 frecuencias, que está siendo declarado nulo. ¿Y en quién recae básicamente la responsabilidad, sobre todo en ese tema de la concentración de frecuencias, abogado? Bueno, el administrador del espectro radioeléctrico, el único administrador, es la Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El Cordicom lo que hace es distribuir esas frecuencias para radio y televisión, calificando proyectos comunicacionales. En este caso, las observaciones son a ambas instituciones, tanto al Arcotel, que se encargó de la parte técnica, en donde también se han encontrado irregularidades,
y al Cordicom, que fue el que calificó y asignó las frecuencias que se entregaron, las cerca de 270 frecuencias. Entonces son estas dos instituciones sobre quienes recae y sobre quienes tienen el desafío de recomponer este proceso y de, con transparencia, que no la hubo en los últimos 10 años, tratar de enrumbar esto que es tan importante para los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que las frecuencias son un recurso fundamental para efectivamente democratizar los medios de comunicación, democratizar el acceso a la información, pero hecho de manera transparente y recordando siempre, Liz, que es un recurso natural que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Esto ahora es un gran triunfo para el pueblo ecuatoriano, esta ratificación de la Contraloría, porque preserva un recurso fundamental de los ecuatorianos. Y bueno, y paralelamente, mientras se habla por un lado de este informe de Contraloría, pues mientras se debate también las reformas a la ley de comunicación, han surgido voces como la del presidente de Pichincha, que decía que no hay un estudio jurídico que realmente garantice o determine la división de porcentajes de frecuencias. Vuelve a entrar en debate este tema de que son 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Y además agregaba que hay una concentración del 95% hoy por hoy que pertenece a la empresa privada. Se está planteando también una revisión dentro de esta adjudicación de los porcentajes. Ahí me gustaría también conocer su criterio, abogado. ¿Usted cree que debe mantenerse tal y como fue establecido o que definitivamente también debe haber la oportunidad al momento de analizar esta ley de comunicación de una reforma en este sentido, ya que estamos hablando de adjudicación de frecuencias? Yo creo, Liz, que es muy importante que se fomente el surgimiento de medios comunitarios. Yo creo que son un complemento a los medios privados para diversificar y democratizar la información, para atender a distintos sectores que tienen intereses distintos. Creo que es muy saludable. Sin embargo, creo que el haber dividido, el haber parcelado el espectro, 33, 34% para públicos, privados y comunitarios, es una forma antitécnica de tratar de impulsar a los medios comunitarios, porque en los concursos previos que hubo para medios comunitarios específicamente, fueron declarados desiertos porque no hubo postulantes. Es decir, eso demuestra que no hay un entorno que permita o que facilite el surgimiento de medios comunitarios. No hay financiamiento, no hay capacitación. El mantener un medio comunitario es sumamente complejo y creo que no se ha creado ese entorno a través de políticas públicas. Lo que demuestra también, Liz, que nunca hubo la intencionalidad de impulsar este sector. Fue demagogia pura. Entonces, yo creo que hay que primero generar políticas públicas que robustezcan el sector, que permitan que surjan medios comunitarios y luego entregar frecuencias de acuerdo a las necesidades. Porque es absurdo que se separe, que se parcele, que se tenga reservado un sector del espectro radioeléctrico cuando todavía no hay las capacidades ni el interés en muchos casos para postular. Entonces yo creo que hay que revisar todo eso, no sé si en el contexto de la reforma a la ley de comunicación, pero en todo caso creo que es una tarea pendiente el tratar de establecer políticas más realistas que realmente sean un impulso para estos medios alternativos como los comunitarios, sin tampoco, digamos, perjudicar o restringir los derechos a los medios privados que también tienen todo el legítimo derecho a acceder a las frecuencias. Quiero agradecerle su análisis esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, abogado Solís.